Escuela de Cábala de Luria. Estamos en los audios de Tes, Talmud de las 10 Sefirot. Vamos a ver. Lección ya número 20. Perek 3, sección 13. Vayihir Machzafat Neshama. Explicación de un fragmento del alma. Y ahora se explicará el aspecto del fragmento del alma, ya que dijeron que esto es parte de lo divino desde arriba, del plan, que traemos la dificultad anterior y como cambió la propiedad del alma en relación con una luz simple, tanto que se volvió distante a partir de esto desde el bendito. Y ahora quedará claro que se ha hecho un cambio realmente grande en las propiedades, a pesar del hecho de que él, el bendito, incluye todas las propiedades que se puedan imaginar y razonar. Sin embargo, después de eso, como se dijo anteriormente, se deducirá una propiedad que no está incluida en el bendito, es decir, la propiedad del deseo de recibir. Hashem no lo quiera, de quien él recibe. Sin embargo, las almas, que toda su creación es eso, que el bendito quería complacerles, que este es el propósito de la creación, como se dijo aquí anteriormente. Si es así, entonces es necesariamente arraigo de esta ley, que es inexorable en las almas, desear y esforzarse apasionadamente por recibir su abundancia. Y en esto están separados del bendito del hecho de que su propiedad ha cambiado del bendito, lo que ya se ha explicado, que la esencia del material está separada y dividida por la fuerza del movimiento y la distancia del lugar, y la esencia espiritual está separada y dividida por un cambio en la propiedad, y de acuerdo con la medida de cambios en la propiedad de uno del otro, por lo que se medirá la distancia entre esto y aquello. Y si la diferencia en la propiedad alcanza realmente el opuesto de una propiedad hacia otra, entonces se realizará un corte y una separación completas, es decir, de manera que ya no será capaz de alimentarse el uno del otro, porque se los considera extraños el uno del otro. Que no hay propiedad del deseo de recibir ninguna en el bendito, y esta es la única diferencia entre la Neshama y el bendito. Gradualmente estamos ganando conceptos que hacen muescas en nosotros. Esto creará un lugar en nosotros que se expandirá. Se profundizará este lugar donde podremos pasar por la fuerza de la gravedad a la percepción de la existencia eterna. Lo mismo ocurre en lo espiritual. Eso es lo que nos acaban de decir. Es completamente justo y se puede sentir en la vida cotidiana. Una persona está comprometida en algún lugar, digamos con alguien, y mientras él estudia, siente que tiene algunas propiedades comunes con su maestro, con su metodología, se adhiere a ello. Tienen una comunidad que lo atrae hacia el maestro y a través de él a la correspondiente percepción de lo espiritual. E incluso no está mal cuando sucede que parte de esto es común, pero algo no lo es. Pero cuando hay una contradicción completa entre sí en la raíz, dejan de alimentarse mutuamente, y luego resulta que el alumno y el maestro se oponen entre sí. Y esto debe de superarse todo el tiempo. Es imposible
torcer el verdadero camino. Los hábitos deben ser rotos y superados en la vida, nuevamente rotos y superados. Perek Dalet, Perek 4, sección 4. Lo que nos dice son cosas muy sutiles y necesitas sentirlo esto muy bien. En general, cuando estudies TES y todas las demás asignaturas que tenemos aquí en nuestro plan de estudios, no debería de haber ninguna prisa. Todo debe ser como respirar. Cuando estás completamente tranquilo no hay prisa. Entonces debes hablar y cada palabra debe tener estas 4 etapas. Debe ser difícil para ti estos 4 puntos de unión que decimos que tenemos constantemente con el bendito. Y luego así te conectas con él. Luego cada palabra en ti se graba en el significado requerido. Y esa fuerza requerida que tiene en esta combinación y en este contexto. Y este debería de ser tu estudio. Y no solo recorre aquí lo que escucha solo con el oído dormido, sino que todo esto debe de ser mirado interiormente y tener mucho cuidado. Unir su sabiduría con su corazón, con su yesod, mientras escucha. Después de la reducción y del masaj que se establece aquí en el deseo de recibir, el deseo de recibir, dejó de ser el cli de recibir y dejó así el sistema de la santidad. Y en cambio, la Or Joser, que se usa como el cli de recibir, y el cli del deseo de recibir se transfiere al sistema ya de fuerzas que no son puras. Muy importante. Por lo tanto, sabemos que todos los deseos se dan en el sistema de fuerzas impuras, todos los deseos. Pero solo cuando reflejas la luz y la recibes junto con la luz directa, comprensible, eso es lo que es bueno para ti, para la construcción, porque estás construyendo tu cuerpo espiritual interno, que permanecerá para siempre. Todo lo demás está recibiendo en su deseo de recibir. Se cumple, no da ningún movimiento espiritual y no deja rastros sobre los cuales construir nada. Siguiendo el Sinsum y el Masaj que se estableció en este Kli, que a este Kli se llama el deseo de recibir, se canceló, se separó y dejó todo el sistema de santidad. Y Or Joser, reflejada de misericordia, Or Joser, se estableció en su lugar para convertirse así en el Kli de Kabbalah, de recibir. Y sepan que esta es toda la diferencia entre los mundos de Abiyá, de Kedushá, santidad, y los mundos de Abiyá, de Tumá, fuerzas no puras. Porque el Kli de recibir, de Abiyá, de Kedushá, de santidad, es de Or Joser, que se refleja y que se establece de acuerdo con la propiedad de Insof. Y de Abiyá, de Tumá, fuerzas no puras, aprovecha el deseo de recibir que se ha reducido, que esta propiedad es lo contrario de la Insof. Y debido a esto se cortan y se separan de la vida de las vidas, que es el Insof. Recuerda estos conceptos. Or Joser, es decir, luz reflejada, o más correctamente inversa. El punto es que aquí gradualmente iremos al hebreo. Las palabras en otro idioma se unirán y todos los conceptos debemos cambiarlos al hebreo. Increíble lo que nos dice de todo. Todo cae en su correspondiente lugar. Aquí se nos da la respuesta completa y no necesita nada más. Solo eleve la Or Joser, lo que pueda reflejar por su fuerza interna de reflejar,
sin recibir para su propio bien. Esto da fruto porque lo conecta por propiedades con el Ein Sof. Se redujo en el concepto de luz. No hay luz. La luz no puede entrar en ella. Esto es Malhut de Malhut mismo. Se redujo y por lo tanto la luz de Ein Sof no cae allí, en el deseo de recibir para sí mismo. Es muy importante lo que aprendemos. Deseo. El deseo no significa nada todavía. El deseo es muy importante, por supuesto, pero el deseo en sí no es suficiente. Debes de trabajar en él. Si una persona nace con mucho talento en cualquier área y no trabaja en él mismo, entonces nada va a funcionar. ¿Con qué frecuencia se puede ver a una persona nacida como una manzana, por ejemplo, físicamente, lleno de salud, fuerte y saludable, y ahora ves lo rápido que termina su vida? No se dirá de nosotros. Él no aprecia nada de esto. Las llagas aparecen rápidamente debido a beber, fumar y demás cosas, y de repente se fue. Incluso en una edad bastante buena para la vida, cuando comienza toda su vida, e incluso antes de eso, ya dicen, la vida ya no me es interesante. En ese momento, como puede ver, una persona está físicamente débil y no se le da esta salud y fortaleza que florece gradualmente y recibe vida y vive todo lo que recibe. Una persona se alimenta de los restos de las klipot y por lo tanto usa el deseo de recibir como ellos. Y en esto comprenderá la raíz de la corrupción, que se incluye inmediatamente en el plan de la creación, que es objetivo del plan de creación, es disfrutar, este objetivo es disfrutar de la creación, que después de todo el desarrollo de estos 5 mundos que son comunes, que ellos son Adán Kadmon y Atzilut, Briah, Yetzirah y Asiá, también revelaron las klipot en los otros 4 mundos de Abiyá también, pero de Tumá, de fuerzas no puras, en el secreto de Elohim hizo uno contra el otro. Lo encontramos frente a nosotros un cuerpo material fangoso, que se dice que la intención del corazón humano es malvada desde su juventud, debido a que toda su alimentación desde su juventud proviene de los restos de las klipot, que todos los aspectos de las klipot y de Tumá, de los mundos no puros, son un aspecto de la propiedad del deseo, pero solo de recibir, que está en ellos, y no hay en ellos el deseo en absoluto de dar. Y en esto se oponen así a el bendito, porque él, el bendito, no tiene deseo de recibir, no lo tiene. Dios no lo quiera en absoluto, y todo su deseo es disfrutar y dar abundancia. Y por lo tanto, las klipot son llamadas muertos, porque en contraste con sus propiedades de la vida de las vidas, encontramos que están separados de él, y no tienen nada de la abundancia del bendito. ¿Ves? Porque el mundo fue creado por Elohim, como siempre decimos. Pero, ¿por qué Elohim? Esto también debe de ser visto. El mundo es Serampin y Malhut. ¿Y qué nivel es más alto? Todo esto es muy importante. Todas estas divisiones, de dónde provienen las klipot. Todo esto, en el fondo, nos ayudará a avanzar en futuros estudios. Es decir, el cuerpo se alimenta de esto, del deseo de recibir que hay en el hombre. Aquí
debemos recordar siempre, por supuesto, lo que enseñamos en el texto del Zohar. Recibo legítimo de la parte inferior de la pata de la Kuf, de la letra Kuf. Entonces, ¿qué pasaría si solo hubiera este recibo legítimo, como se dice? El Creador hizo una cosa contra la otra. Entonces, las Klipot recibirían solo de esa parte de la letra Kaf, de la pata que baja hacia abajo, y esto sería un recibimiento normal para los mundos de impureza de Tumá, un sistema de fuerzas que no son puras, y no se fortalecerían tanto como para cubrir la cara del Creador ante los inferiores. Y una persona, aún, tendría derecho a elegir. No sería tan fuertes como para oscurecer y contaminar su cuerpo material. Pero debido así al pecado que hizo Adán, esta fuerza de las Klipot es que pudo elevarse en esta letra Kuf hacia arriba, hacia la letra Dalet, y así comer de la esquina de la letra Dalet, del Hasadín de la Dalet, que la Gimel, la letra que está encima de la Dalet, da a la pobre Dalet, a Malhut, la Dalet es Malhut, y estos Hasadín le dan fuerza necesaria para que pueda existir y sentir entonces el brillo de la luz de Jochma, porque Malhut necesita el brillo de la luz de Jochma. Pero debido al pecado de Adán, estas Klipot podrían intensificarse tanto que ahora tienen un sistema completo de estos mundos de Abia, pero de las Klipot. Y de esto se nutre el cuerpo, o sea, el deseo de recibir solo para el propio bien de uno. Y por lo tanto, también el cuerpo está comiendo los restos de las Klipot. Se encuentra separado de la vida y está lleno de impureza. Y todo esto debido al deseo de recibir solamente, pero no de dar, que está enraizado en él. Porque su deseo siempre se revela para recibir en el mundo y llenarlo en su vientre. Y por lo tanto, los villanos en vida se llaman muertos, porque debido a un cambio en sus propiedades, en la medida de sus raíces, que no tienen absolutamente ningún otorgamiento, que están separados del bendito y están realmente muertos. Y a pesar de que parece que también son villanos, tienen el aspecto del otorgamiento, que dan, por ejemplo, a la caridad, que dan limosnas y cosas por el estilo. Pero dijeron sobre ello en el Zohar que toda la misericordia que hacen es para sí mismos que la hacen, que la esencia de sus intenciones internas es para sí mismos y para su propia gloria, verlo allí. Sin embargo, los tzadik, los justos, que sí que aprecian la Torá, Zumá, el nombre Zumá es impureza, que la serpiente la introdujo al cuerpo, es decir, al deseo de recibir. Todo es como él nos lo dice, que ya había vivido una vida bastante significativa y muchas cosas más, y al más alto nivel en los negocios y en la ciencia. Y todo esto sentí lo que estaba diciendo aquí, cada palabra que corta chispas desde el interior, y es totalmente absorbido e impregnado y nos hace muescas. Entienda esto con su corazón y no con su cabeza. Y los mandamientos, para no recibir una recompensa, sino para darle placer a Akadosh Baruj Hu, al Creador, y aligeran su cuerpo así con esto, y le dan vida y la vuelta al cli de recibir, que está en ellos, en el aspecto no de recibir, sino de otorgar, de dar, como dijo nuestro Santo Maestro, se revela y se sabe, y dice, y ni siquiera disfruté de mi dedo meñique.
Y en esto entonces se fusionará con el bendito, ya que sus propiedades corresponden perfectamente al Creador, sin distinción alguna. Unidad en propiedades, uno a uno. Y esto es lo que explicaron los sabios, de bendita sea su memoria, en un verso de la Torá. Y el verso dice, y él le dijo a Sión, tú eres mi pueblo. Y explicaron en la introducción al Zohar de la letra, por ejemplo, Samej Alazain, que estás en sociedad conmigo, que los justos son socios del Creador. Bendito sea Él, ya que Él, el bendito, comenzó la creación y los justos la completan, ya que convierten e invierten el cli suyo de recepción en el cli ya de otorgar. Nun res, la abreviatura Nahat Ruach, espíritu agradable, y al mismo tiempo es la abreviatura de Nefesh Ruach. Dar Nahat Ruach significa darle al grado al Creador, porque es Hasadín, otorgamiento. Fue un gran rab, Anazi, el príncipe de Israel, y era un amigo cercano del emperador romano. A principios del año 200 había compilado ya un código de leyes, la Misná. Se decía de él que era muy rico y al mismo tiempo comía simplemente pan, verduras, agua y nada más. Tenía tal modestia interna, todo esto fue suficiente para él, pero no usó más que esto, lo más necesario. Tal fue el gran rabino Akadosh, nuestro santo maestro Yehudá Anazi. También fue dolorosa toda su vida, muy dolorosa, porque en este estado podía trabajar para el Creador, en el dolor. Sí, tenía escasez. El Creador le hizo esa escasez muy grande, por lo que tenía un deseo total del Creador. Al final de su vida ni siquiera disfrutó su dedo meñique. Mire cuidadosamente, la palabra ami es la gente y ami es mi gente. Y existe la misma ortografía en am y ami, pero con la vocalización y un significado diferente. Esto solo puede entenderse aquí en la Torá oculta y solo en el lenguaje del Creador. Imi se dice conmigo. Pasamos a la lección número 21 de Tes. Vamos a ver. Toda la realidad está incluida en el Ein Sof, bendito sea Él, y se estira y es existente a partir de lo existente, y solo el deseo de recibir es que se renueva, y entonces se estira desde lo existente a lo ya inexistente. Y sepan que todo el aspecto de esa renovación, de lo nuevo, que el bendito Creador sacó en esta creación, de la que hablaron los sabios, que Él lo trajo a la existencia desde lo inexistente. Esta novedad se refiere solo a la propiedad del deseo de disfrutar, que está enraizada en cada creación. Lo que es más que esto, que absolutamente nada se actualizó en la esencia de la creación, que este secreto que está escrito, que formó luz y creó oscuridad. Y de acuerdo con lo que el Rambán dijo, que la palabra crea enseña acerca de la renovación, es decir, de lo que no era antes de eso. Y ahora ves que no se dice, y creó la luz, es decir, ya no hay yidús, nuevo en ella, en la luz, como en realidad, existente de la nada. Para la luz y todo lo incluido en la luz, que esto, todo lo que se siente y se da por sentado, que todo lo que la mente puede entender, todo lo agradable que hay en el mundo, todo se extiende,
Lo que salió de Admuntó se llama el Boré, es decir, esta propiedad de crear, y en sí mismo es impulsada por Admutó, por su esencia. Y todo lo nuevo, es decir, ya el deseo de recibir y lo que da, existente de lo existente. Hay cosas muy sutiles, pero tenga cuidado de no traducir esto como filosofía en razonamiento mental, y la mente debe de estar en el corazón. Entonces esto le ayudará. Dice que formó la luz y creó la oscuridad. Lo que es nuevo en esto está existente desde la nada. Esto es toda la atracción de la luz y todo lo que sale de la luz. Existente de lo existente, es decir, que ya están incluidos en el bendito. Y si es así, entonces no hay ningún aspecto de novedad en ellos. Y por lo tanto se dice la luz formativa para enseñar que no hay ningún aspecto de renovación y creación en él, sino a la oscuridad, que incluye todos los pensamientos y razonamientos desagradables, se dice acerca de ellos, y creando oscuridad, porque él los trajo a la existencia, los creó de la nada realmente. Es decir, que no hay esto en Dios, no lo quiera. El Creador es perfecto, en realidad bendito sea Él. Pero esto es nuevo, actualizado, y ahora que la raíz de todo es la propiedad del deseo de disfrutar, que está incluido en las luces que se extienden desde el bendito. O sea, el deseo de disfrutar está incluido en las luces que se extienden desde el bendito, que al principio el deseo de disfrutar es sólo opaco, que tiene una leve atenuación de la luz superior, leve, y por lo tanto se llama oscuridad en comparación con la luz, pero al final se desarrolla y sale de ella. Es importante lo que nos haya dicho. El conocimiento mismo de esto ya nos da una tendencia hacia la calma, hacia la serenidad, debido a que no hay nada nuevo. Todo ya está en el plano mismo de la creación, ya está allí en la raíz, y todo ya está en cada etapa de la creación. Y a lo largo de tu vida todo está listo, y ya estás en la perfección completa. Y todo el hidush solo está en ti, en tus ideas. Y no hay nada nuevo, y no puede ser. Y todo esto da un razonamiento sobre el que uno debe de meditar. Y conduce así a la paz verdadera, a la paz dinámica, que también incluye la inmutabilidad de Ish Man Ish, existente a partir de lo existente, que ya llena tus kelim, tus deseos, y los kelim mismos que están sujetos a Hidush, Ish Main, son de la nada, y todo en tiempo presente, mira, y creando oscuridad. Es imposible traducir como traducen los filósofos, formado y creado, sino formando luz y creando oscuridad. Una vez iniciado el proceso, que está constantemente en acción, en latín, perpetuum mobile, máquina de movimiento perpetuo. Por lo tanto, vemos que el mundo de Briá, que significa de lo creado, ya es oscuridad en relación con el mundo de Atzilut, ya que el creador se llama el Boré. El creador, vemos que en el libro de la Torá, al principio, está escrito que la Jochma y la Biná crearon la creación, la sabiduría y la misericordia. Bereshit bara Elohim et hashamayim ve'et haaretz. Al principio, Jochma y Biná crearon el cielo y la tierra. Es decir, lo creado apunta al mundo Briá. Toda la creación es Vía Yetzirá y Asiá. Y Asilut todavía es como luz. Y Vía es la oscuridad. Y ambos son estructuralmente importantes. Todavía en el Ein Sof hay un deseo de recibir. Hay 4 etapas de luz,
pero todavía está allí en unidad con la luz superior de Ein Sof. Y con la luz también transfiere estas 4 etapas de deseo de recibir de Ein Sof hacia la creación. De este modo transfiere su deseo de disfrutar. Está en los mundos superiores, como solo desciende. Las Klipot y la Sitra Arra y los villanos, que están completamente separados de la raíz de la vida. Por eso, ¿cuál es el secreto así de lo que está escrito? Y sus piernas caen a la muerte. La explicación, sus piernas, enseña sobre el final de una cosa. Y él dice que los pies es ya Malhut, que este es un aspecto ya del deseo de disfrutar, que está en la propagación también de la luz del bendito. Al final desarrolla a partir de él el aspecto de la muerte. El aspecto de la muerte para la Sitra Ra y para aquellos que se alimentan y alcanzan la Sitra Ra. Él todavía dijo ella, mientras que el deseo de recibir es él. Pero él habla de Malhut. Malhut tiene el deseo de recibir, por eso lo dijo. Mishtalshelat. Este es el desarrollo en esta palabra de un eslabón hacia otro eslabón, como en una cadena. Explicó muy bien, pero de todos modos, sin el Zohar es imposible de entenderlo. ¿Qué significa esto? Sabemos que Malhut, una de sus sefirats, permaneció arriba en Atzilut, de la sefirat de Malhut, pero 9 de ellas, de la sefirat de Malhut, cayeron a los mundos de Biyá, de Briyá, Yetzirah y Asiá. Entonces, estos 9 primeros que caen a los mundos de Briyá, Yetzirah y Asiá, y hay ahí un Mador a Klipot, una sección de Klipot hay ahí, y así caen allí. Ya comenzando con estos mundos de Biyá, hay Klipot, pero caen aún más abajo, en Mador a Klipot. Y por un lado, las Klipot, el Sitra Ra, los villanos se alimentan de eso, pero en esta alimentación encontrarán su muerte. Lo interesante, es decir, Malhut, ella es vida, y sus piernas se estiran hasta la muerte, ya que es más bajo que Atzilut, y ya hay Klipots ahí, e incluso más bajo en Asia. La sección de las Klipot, y Malhut también se extiende allí. Entonces, ya comenzando con Biyá hay Klipot, pero caen aún más hacia abajo, hacia Mador a Klipot. Y por un lado las Klipot y el Sitra Ra, los villanos se alimentarán de eso, pero en esta alimentación encontrarán su propia muerte. Lo interesante, es decir, Malhut, ella es la vida, pero sus piernas se extienden hasta la muerte, ya que es más bajo que el mundo de Atzilut. Y hay Klipot allí, e incluso más hacia abajo, al mundo de Asiá, que son la sección de las Klipot, y Malhut también se extiende hacia allí. Y sabemos que todos reciben legítimamente de la parte inferior de esa letra Kuf, de la letra Kuf, de la pata que baja hacia abajo, pero cuando los inferiores pecan, las Klipot reciben más de lo que tienen derecho de recibir legalmente, y pueden ir entonces hacia la letra Dalet, y la muerden, su esquina, indicando la presencia de Hasadín. Por un lado, se alimentan de él, de esta Malhut, que en principio les trae luz, y por otro lado morirán por ello. ¿Pero por qué? Esta luz llega constantemente, se alimenta de ella por un lado para sí mismos, y por otro lado aprenden de ella sus propiedades del otorgamiento. Les da asco, pero con su deseo de recibir, solo por su propio bien, gradualmente absorben el bien con la luz. Este Malhut que se extendió allí hasta la muerte, los lleva a la muerte, las Klipot mismas, y no la fuerza pura. No la fuerza pura, el hecho de que por un lado se alimentan de esto, por el otro lo conducirá a la muerte. Sí,
mira cómo fue. Puedes dar un ejemplo simple de la historia de la humanidad. Algún tipo de tribu salvaje siempre fue el ganador. Siempre, porque es la línea izquierda, que quiere gobernar, que quiere la guerra. Igual que el Genghis Khan. Eran bárbaros, salvajes, absolutamente salvajes y traicioneros. A través del fuego atravesaron todos los territorios, donde llegaron como invitados inesperados y destruyeron todo a su paso. Y en algún lugar era necesario llegar allí a un acuerdo, en algún lugar se quedaron. Y así, gradualmente, aprendieron de aquellos países con los que lucharon. Y estas nuevas culturas de los países derrotados por ellos, al final, condujeron así a la destrucción de esta tribu bárbara, y más tarde los grandes imperios. Ocuparon territorios, tomando tributo de otros pueblos que eran superiores a ellos en el desarrollo, y gradualmente se debilitaron en contacto con otros, y sus civilizaciones se fueron, sin importar cuántas civilizaciones no hubieran existido hasta ahora. Y lo más cercano que podemos ver, la cultura egipcia, que poseía, según los sabios de la Torá, la mayor sabiduría, pero tomaron todo solo por su propio bien. Y así entraron en contacto con Israel, junto con otras naciones. No es importante. Y gradualmente perecieron. Toda su civilización pereció. Todavía permanecían como personas, porque algo era bueno. En un momento dieron cobijo a las personas del Creador, en cualquier forma, cualquier propósito que persiguiesen, pero aún así hicieron el bien. No lo destruyeron por completo. Y cuenta como un mérito. Entonces vemos, que los griegos también tomaron mucho de Egipto. Sus culturas estaban muy estrechamente conectadas. Luego los griegos conquistaron el mundo, Alejandro Magno y etc. Y luego el Imperio Romano conquistó el mundo, tomó el oeste y el este, y junto con las conquistas absorbió toda la sofisticación y la filosofía de los griegos. Y gracias a ella se debilitaron. Y ella mató a ellos toda su salvaje y pagana beligerancia. Y todo esto es atraído por la ley espiritual de que Malhut baja a sus pies a la muerte. Y así lo hizo el Creador con su pueblo. Dispersó a su pueblo, por un lado, por los pecados, por supuesto, y por otro lado los esparció entre todos los pueblos del mundo. Y para que ellos, los judíos, de todas las naciones, pudieran provocar las chispas de santidad. Se sienten magnéticamente atraídos por la luz de Israel, es decir, por la luz que brilla sobre Israel. Después de todo, Israel debe llevar esta luz a todos los pueblos del mundo, y de cada nación los justos son elegidos. Las bellezas de esa nación ni siquiera saben cómo y por qué se sienten atraídos por Israel, y gracias a Israel. Y así las clipot, como vemos, en un aspecto general en todo el mundo, en la existencia humana ordinaria, aquí también la impureza perece de forma gradual e inexorable. Como somos ramas que se extienden desde Ein Sof, por lo tanto, las cosas que están en nuestra raíz son para nosotros como placer, y las que no están en nuestra raíz serán una carga y un sufrimiento para nosotros. Esto nos dice que si hay cosas que sentimos como una carga y sufrimiento, entonces debería estar claro para nosotros que no corresponde a las propiedades y queremos atraer algo que no está en la raíz. O hay sufrimiento y lo soportamos con alegría. Entonces es un buen sufrimiento. Si soportamos todo con alegría, no confrontemos la luz para influir en nosotros y todavía sentimos el sufrimiento. Entonces estos son sufrimientos
que se deben a la enfermedad infantil en el desarrollo espiritual, y debemos sobrevivir. Sin embargo, es posible presentar una dificultad, ya que un cambio en esta propiedad, el deseo de recibir, debe existir en seres con una necesidad. Si no fuese así, ¿cómo serían atraídos por el bendito y dejarían la comunidad del Creador a la comunidad de creación? Que esto no se puede imaginar de otra manera que cambiando una propiedad, como se mencionó anteriormente. Y sin embargo, debido a que esta propiedad, el deseo de disfrutar, es la esencia de la naturaleza, el carácter de cada creación, que esto se desprende del plan de creación. Y esta es también una medida de la cantidad de bondad y placer, como hemos discutido anteriormente, de manera ampliada, y es por eso que se llama al lugar, como dice él, acerca de esto, que se llama oscuridad, y se extiende al aspecto de la muerte, ya que produce en lo inferior, en los receptores, el aspecto de interrupción y separación de la vida de las vidas. Dios no lo quiera. Y también debe de comprender cuál es el significado de este gran miedo que el receptor logra debido a un cambio en sus propiedades con la esencia del bendito, y porque tanta ira, es decir, es su dificultad. Él dice que todo esto se debe a un cambio en la propiedad del deseo de recibir, y está obligado a estar presente en cada creación, que si no fuese así, ¿cómo podría haber pasado del aspecto del Creador al aspecto de la creación si no hubiera habido este cambio en la propiedad del deseo de recibir? Solo es posible cuando hay una diferencia de propiedades con el Ein Sof. Es decir, un sentimiento de ira, un sentimiento de miedo, en otras palabras, debido al hecho de que no hay coincidencia de propiedades, es decir, se manifiesta el din. Todo din se debe al hecho de que este es el deseo de recibir, que está en el propio Ein Sof, donde está en unidad con la luz. Cuando se trata de la creación, luego gradualmente, cuando desciende los niveles hacia los mundos ya de Bia, el miedo ya se siente, debido al hecho de que no hay coincidencia de propiedades con el bendito. Y veremos, Baruch Hashem, en la próxima lección, lo que nos contará a continuación. Entonces, gradualmente, siente aquí lo que se está diciendo. Escuche más veces esto, no con su cabeza, sino con su corazón,